Las posibilidades de la vida consciente no se agotan solo en el conocimiento, sino que también podemos reconocer los apetitos. El presente video tiene por objetivo poder explicar cuáles son las funciones de los apetitos sensibles e intelectual en la vida consciente del ser humano. Cuando trabajábamos sobre el conocimiento, decíamos que éste se producía a partir de la relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido, y que este sujeto que conoce posee ciertas capacidades o potencialidades que les permiten conocer las características de ese objeto. Sin embargo, también decimos que ese objeto cognoscible no nos es indiferente una vez que se produce ese conocimiento, sino que eso que nosotros conocemos de ese objeto despierta algo en nosotros. Y a esto es lo que nosotros le llamamos apetito. Eso que despierta en nosotros ese objeto, que llamamos apetito, significa que se desencadena lo que se llaman las tendencias. O sea, apetito significa tender hacia algo, que un sujeto se inclina hacia algo, o sea que se aproxima o se aleja de un determinado objeto según las características que haya captado a través de su conocimiento. Por eso decimos que el objeto del apetito es el bien, pero acá no estamos hablando de el bien como algo moral, o sea, no estamos hablando de lo que está bien o lo que está mal, sino que estamos hablando de el bien como una perfección, como una capacidad que tiene el objeto de atraer, ¿sí? Como la capacidad que tenemos de captar lo bueno en ese objeto. Veámoslo a la luz de las imágenes, esto que nosotros pusimos acá en esta diapositiva. Tenemos por ahí el sujeto humano, ¿sí? Que vamos a suponer que está caminando por una siesta, ¿sí? Está caminando por la calle en una siesta muy calurosa y necesita descansar, ¿sí? Necesita tomarse un tiempo para poder descansar. Entonces ve el árbol y ve que este árbol produce sombra, ¿sí? Es el único árbol que ve en toda la cuadra. Entonces, ¿cómo capta esa sombra? Capta el árbol y la sombra como bueno, entonces tiende hacia el objeto para descansar bajo la sombra, ¿sí? Ahora, supongamos que este sujeto es muy alérgico a las flores, al polen que producen las flores, entonces viene caminando plena primavera, por lo tanto sabe que si un árbol posee muchas flores, el polen va a generar que se despierte su alergia. Entonces, en vez de tender hacia el árbol, quizás lo evita, ¿sí? Camina alrededor del árbol, no debajo del árbol. Entonces ahí estamos viendo que se aleja de ese objeto. Sin embargo, lo que nos moviliza a nosotros sigue siendo el bien, porque lo que estamos haciendo es alejándonos de ese objeto para conservar nuestra salud, o sea que nos impulsa el bien. De lo dicho anteriormente, se desprende que todo apetito supone anteriormente algún tipo de conocimiento, que ese conocimiento va a desencadenar el tipo de tendencia. Entonces podemos clasificar los apetitos en apetitos sensibles e intelectual. Los apetitos sensibles suponen el conocimiento sensible, o sea, el conocimiento de los sentidos externos y de los sentidos internos. Y el conocimiento, perdón, y el apetito intelectual supone el conocimiento de la inteligencia. A los apetitos sensibles los podemos clasificar en apetito concupiscible y apetito irascible. Y supone la inclinación hacia lo conveniente o el alejamiento de lo nocivo según el conocimiento que ha sido producto de los sentidos externos o internos.
Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de, volvemos sobre un ejemplo que habíamos dado cuando hablábamos del conocimiento, ¿no? El lobo que capta como útil para poder saciar su alimento, el lobo está hambriento y para saciar su hambre capta como útil, ¿sí? Como algo útil, conveniente para su naturaleza comer la oveja. Entonces se va a sentir atraído por la oveja y va a desencadenar una tendencia, o sea, no es solamente que lo capta como algo conveniente, sino que ahora el apetito es desencadenar esa tendencia, ¿sí? Sentirse atraído y desencadenar esa tendencia. Va detrás de la oveja. Y la oveja capta al lobo como algo nocivo, entonces se asusta y sale corriendo, ¿sí? Fíjense cómo supuso anteriormente un conocimiento de los sentidos que desencadene una tendencia. Cuando hablamos de el apetito intelectual, sí, fíjense que no estamos hablando acá de apetitos intelectuales, sino el apetito intelectual, estamos hablando de la voluntad, que también es una tendencia hacia lo conveniente o el alejamiento de lo nocivo, pero según lo indica el conocimiento de la inteligencia. O sea que ya estamos hablando acá de categorías abstractas, ¿sí? Donde ya no vamos a necesitar para poder tomar una decisión el objeto presente, sino que vamos a poder razonar, vamos a poder analizar múltiples caminos que nos ayuden a tomar cierto tipo de decisiones. Lo que nos tiene que quedar claro es que todo apetito siempre supone que un conocimiento previo para que se pueda desencadenar la tendencia. Analicemos más detenidamente esta clasificación de los apetitos. Vayamos con el apetito sensible concupiscible. Este apetito sensible concupiscible, que supone el conocimiento de los sentidos internos y externos, desencadena en nosotros una tendencia hacia un bien placentero, o sea, hacia un bien sensible que es fácil de alcanzar y desencadena la tendencia del amor. Acá, amor no hay que entenderlo en el sentido complejo del término, o sea, que estamos haciendo referencia a un conocimiento intelectual donde asiente nuestra inteligencia, nuestra voluntad. ¿Sí? No. Acá cuando los autores hablan de amor, están hablando de la atracción, o sea, es un bien placentero que me atrae, ¿sí? Como, y desencadena en nosotros esta búsqueda, ¿sí? De querer alcanzar ese objeto que nos atrae. Y también el apetito concupiscible genera la tendencia del rechazo hacia el objeto que se nos presenta como no deleitable, o sea, como no placentero. Entonces genera en nosotros el rechazo, huimos de ese objeto. Veamos estos ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, estamos con frío, vamos a ver como conveniente, ¿sí?, taparnos, abrigarnos, ¿sí? Fíjense que estamos hablando ahí de un conocimiento de algo que sucede a nivel sensible, o sea, el frío lo sentimos, nos abrigamos, ¿sí? Si estamos haciendo un deporte y nos da sed, tendemos hacia el agua. Si vamos caminando en una siesta por la vereda y hace mucho calor y tenemos una vereda con sombra, otra sin sombra, nos alejamos del sol y vamos caminando por la sombra, ¿sí? Si estamos muy cansados, vamos a ver como un bien placentero, como una atracción hacia sentarnos a descansar, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos dar cuando hablamos de el apetito concupiscible. El apetito irascible es la tendencia hacia un bien arduo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un bien difícil de alcanzar. O sea que se nos ha presentado un obstáculo entre el bien y mi estado. Entonces, como hay un obstáculo para poder alcanzar ese bien, el apetito irascible lo que permite es que se despierte en mí el espíritu de lucha, el instinto de lucha,
¿Para qué? Para vencer al obstáculo y así poder conseguir el bien que yo quiero. Por eso, cuando nos habla de la relación entre el apetito irascible y el concupiscible, nos dice que el apetito irascible siempre está ordenado hacia lo concupiscible. ¿Qué quiere decir esto? O sea que siempre lo que a nosotros nos guía, o lo que guía los apetitos, es ese bien que nos va a permitir deleitarnos cuando nos encontremos con ese bien. Lo único que ha pasado acá es que se nos ha presentado un obstáculo entre ese bien y nosotros. Entonces, ahí es que actúa el apetito irascible para darnos esa fuerza para poder vencer el obstáculo y poder quedarnos o poder alcanzar ese bien placentero. Veamos los siguientes ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Machu Picchu, vamos a Perú y queremos tener una foto, ¿sí?, desde lo más alto que podamos para tener una visión completa de la ciudadela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir a un pico más alto, que se llama el Huayna Picchu, pero que implica un obstáculo grande, que es una caminata. Hay que subir por esa montaña para poder tener esa visión total de la ciudadela. Entonces, si yo quiero esa visión, ese bien deleitable, lo que voy a tener que hacer es vencer el obstáculo, o sea, subir, trepar ese Huayna Picchu para poder tener esa vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me guió a mí? Ese bien placentero de poder obtener la mejor foto, de poder mirar la ciudadela completamente. Pero para eso tengo que vencer un obstáculo, que es subir hasta ese pico más alto que la ciudadela. Vamos con otro ejemplo. El ejemplo clásico de las dietas. Fíjense ahí el meme que dice: yo, no gracias, estoy a dieta, y los 5 minutos después estoy comiendo. Entonces ahí quiere decir que mi espíritu de lucha no estuvo presente. Entonces, el espíritu de lucha es justamente eso, de decir, bueno, a ver, si estoy a dieta hay cosas que no voy a comer, entonces voy a vencer, digamos, esos instintos por, no sé, supongamos por los carbohidratos, y voy a intentar evitarlos. Bueno, cuando hacemos eso es porque nuestro apetito irascible está actuando, nos da la fuerza para poder decir no gracias, y a veces nos gana, digamos, el carbohidrato y comemos igual. ¿Sí? Entonces el apetito irascible es el que me va a dar la lucha o la fuerza para que yo pueda seguir esa dieta. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del celular. En este momento tengo que estudiar y tengo el celular al lado. Y cada 3 minutos estoy revisando a ver si no tengo un mensaje. Entonces se me hace difícil concentrarme en el estudio. Entonces me digo, voy a dejar el celular, lo voy a dejar por media hora, lo voy a silenciar, me voy a dedicar al estudio. Después de media hora sí me voy a fijar si me llegó un mensaje, voy a contestar y demás. Bueno, entonces ahí está el espíritu de lucha del apetito irascible. Pero a veces es más grande que nosotros el estar pendientes del celular, y bueno, y hace que nos desconcentremos más rápido. Bien, entonces, bueno, eso es lo que nos da a nosotros el apetito irascible. Ese espíritu de lucha, pero a veces puede ser que cierto objeto venza ese espíritu de lucha y, bueno, nos abandonamos, digamos, el objetivo que queríamos alcanzar. Hablar de apetitos es hablar de pasiones. ¿Y qué son las pasiones? Son estados afectivos que se producen en el sujeto, son los sentimientos. Y estos estados afectivos están constituidos por 3 elementos, que no se dan por separado, sino que se dan en su conjunto. O sea que los estados afectivos no se explican solamente por uno de estos elementos, sino que se explican en la interacción de estos 3 elementos. Ya sabemos nosotros que todo apetito
es desencadenado por un conocimiento, ¿sí? Hay un conocimiento previo que desencadena un apetito irascible o concupiscible. Por lo tanto, ese conocimiento especifica el estado afectivo en determinado tipo de situación. O sea que un conocimiento puede especificar un miedo, puede especificar una alegría, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero conocemos, ¿sí? Para que se pueda desencadenar el apetito, y ese conocimiento especifica el tipo de estado afectivo. Ese estado afectivo produce en mí una modificación física, pero que es solamente la base de este estado afectivo. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una situación de examen. Ahí tenemos el conocimiento de la situación de examen, con todo lo que implica, ¿sí? Entonces, ese conocimiento va a hacer que se despierte o mi apetito concupiscible o el irascible, ¿sí? Según vea si es posible o no de superar esa situación, si no es posible de superar la situación, si me siento muy nervioso, ¿sí? Entonces, ¿qué me empieza a pasar? Me empiezo a olvidar de todo. Supongamos que yo veo que las situaciones de examen a mí me ponen muy mal, como que lo veo como algo que no me gusta atravesar. Por una situación que no me gusta atravesar, entonces me pongo muy nervioso y me olvido de las cosas, y eso hace que empiece a transpirar, a sentir calor, a sentir que me tiembla el cuerpo de lo nervioso que estoy. Fíjense cómo se produce ahí la modificación física. Veamos otro caso, supongamos una situación donde algo nos da vergüenza, ¿sí? Se produce la modificación física de que me sonrojo, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la situación, volvemos a repetir, va a depender si se desencadena el apetito sensible o el apetito concupiscible o el irascible, pero se produce esa modificación física de el sonrojarme. Veamos el caso de Homero. Homero se está imaginando que va a comer una rosquilla, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué apetito se desencadena? El apetito concupiscible, ¿sí? Porque deseo esa rosquilla. ¿Y qué modificación física, qué modificación física le produce? Salivar, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. Los estados afectivos están constituidos por tres elementos. O sea que se tiene que dar la interacción entre los tres. No se reduce a ninguno de los tres. Y a esto es lo que llamamos pasiones, estados afectivos o sentimientos. Las pasiones se diversifican según los apetitos. Entonces podemos realizar la siguiente clasificación de las pasiones atendiendo a qué tipo de apetito despierta. Tenemos por un lado las pasiones del apetito concupiscible. Por un lado decimos que en un apetito sensible, ¿sí? Concupiscible, decíamos hoy que era especificado por un bien que se me aparece como deleitable y que despierta en mí el amor, y decíamos que ese amor hace referencia a la atracción. Entonces ahí tenemos una pasión, la atracción. Si ese bien que me atrae a mí aún no está presente, lo que genera en mí es la pasión del deseo. Y cuando está presente ya genera en mí el gozo. Veámoslo a la luz del ejemplo que dábamos anteriormente de la persona que está corriendo y que quiere agua. Entonces, está corriendo, siente sed, siente atracción por el agua, ¿sí? Esto despierta en él el deseo de tomar agua, porque todavía no está presente, no está tomando el agua, el deseo de tomar agua. Y cuando toma efectivamente el agua, le produce gozo, o sea, le produce placer porque logró satisfacer una necesidad que fue la sed, ¿sí? Vamos con
la otra tendencia que desencadena el apetito concupiscible, decíamos que puede generar rechazo por un mal en sí mismo, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando acá de bien o de mal, no estamos hablando de bien moral ni mal moral, ¿sí? Estamos hablando de lo que yo percibo como bueno o como malo para mí, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo que dar una clase, ¿sí? Y esa clase depende de mi conexión con Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que rechazo? Que se me corte internet. Entonces ahí se produce, ¿no es cierto?, la aversión, el odio y la aversión del mal ausente todavía. Ojalá que no se me corte internet justo ahora que tengo que dar una clase, que no se me vaya a cortar internet, ¿sí? Todavía no está presente ese mal. Empiezo a dar la clase y se corta internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me invade? La tristeza, porque el mal ya está presente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos acá de tristeza, no estamos hablando de que por cualquier cosa que a mí me frustre yo me voy a largar a llorar, sino que estamos hablando de la tristeza como algo que me genera un displacer. No estoy conforme con esta situación, ¿sí? Entonces, esa es la tristeza del mal presente. Hay cosas que sí me pueden generar una tristeza que me llevan a llorar, pero otras cosas solamente es una disconformidad, es un displacer, ¿sí? A eso hace referencia la tristeza. Vayamos ahora con las pasiones que se despiertan a partir del apetito irascible. Y vamos a poner como ejemplo una situación de examen, ¿sí? Vuelvo a repetir, no estamos diciendo acá que el examen en sí mismo sea bueno o sea malo, sino que yo lo estoy captando a esa situación de examen como buena o como mala, ¿sí? Entonces, sí, a ver, supongamos que de acá a un mes es la mesa de historia de la psicología y yo digo, bueno, sí, tengo un mes para poder prepararme, es un bien que es posible de alcanzar porque quiero aprobar el examen, entonces se produce en mí la esperanza, ¿sí? Tengo la esperanza de poder estudiar en este mes y de poder aprobar la materia. Ahora pasaron 2 semanas y yo no estudié nada y ahora me quedan 2 semanitas más para poder preparar la materia, que me entra la desesperación. Veo que va a ser difícil o imposible alcanzar ese bien que yo quería, que era prepararme y aprobar el examen, ¿sí? Ahora, veámoslo de la siguiente manera, ¿sí? O sea, está la esperanza de que yo pueda llegar a aprobar el examen, ¿no? Entonces decíamos, ahí nos invade la esperanza y si no, la desesperación. Ahora, en esa desesperación puede ser que se despierta en mí la audacia o el temor. La audacia de decir, bueno, sí, si yo ahora me pongo en estas 2 semanas a estudiar tantas horas y hacer tal y tal cosa, me va a dar la posibilidad de poder prepararme para poder rendir y alcanzar ese bien que yo quiero. Entonces ahí se despertó en mí la pasión de la audacia. O puede ser que esa desesperación en mí genera el temor, porque ya se acerca ahí, ¿sí? El mal ausente todavía no está, pero se acerca, y lo veo como tan invencible que digo, no, dejo todo y lo preparo en otro momento. Entonces me invadió el temor, ¿sí? Y supongamos que, bueno, hicimos todo este proceso y llegó el día del examen, ¿sí? Y ese mal está presente. Reitero, no es que el examen sea malo, sino que yo lo capto como una situación que me resulta desagradable. Pero ya está, ya estoy en el baile. Ahora tengo que bailar, tengo que dar el examen, porque me preparé. Entonces ahí aparece la pasión de la ira, la cólera. Luchar contra el mal presente, con aquella situación que a mí me genera desagrado o me genera incomodidad, pero estoy en esa situación y la tengo que vencer, ¿sí? Acá cuando hablamos de ira y cólera no estamos hablando de que esta situación me va a hacer enojar y yo voy a estar enojado con la vida. No, está diciendo que me da la fuerza,
¿sí? La suficiente fuerza para que yo pueda luchar contra esa situación que a mí me desagrada, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vimos, a través de distintos ejemplos, cómo podemos clasificar las pasiones según Tomás de Aquino. Llegamos por fin al apetito racional, o sea, a la voluntad. Como todo apetito, la voluntad también requiere el conocimiento previo. Supone el conocimiento intelectual, o sea, el conocimiento producido por la inteligencia. Entonces podemos decir que la voluntad es una tendencia hacia un bien que ha sido concebido por la inteligencia, ¿sí? Ya no por los sentidos, sino por la inteligencia. Entonces es importante entender que cuando hablamos de la voluntad, entendamos que siempre la voluntad tiende hacia el bien, aunque ese bien no sea moralmente correcto, pero siempre estamos motivados por algo bueno que le vemos a las acciones que vamos a realizar. Pongamos el siguiente ejemplo. Un ladrón puede saber que lo que está por hacer, y de hecho lo sabe, que lo que está haciendo está mal, pero quizás se siente motivado por otras cosas, porque haciendo eso quizás obtiene, no sé, el beneficio de tener más dinero, de que eso que ha robado lo puede vender para obtener más dinero todavía, cierto poder, ¿sí? O sea que ha visto motivado su accionar viendo un determinado bien en alguna acción, aunque esa acción sea moralmente mala. Y esto nos pasa, digamos, a cada uno de nosotros en muchas cuestiones de la vida. Supongamos, podemos decir, bueno, sabemos que mentir está mal, pero quizás alguna vez hayamos mentido, porque hemos visto que realizando o diciendo una mentira quizás obteníamos algún bien, o porque creíamos que diciendo una mentira protegíamos a alguien, o porque si decíamos la verdad nos perjudicábamos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, moralmente sabemos que está mal mentir, pero vimos en esta situación concreta que decir tal cosa o decir una mentira nos ayudaba, nos beneficiaba en algo. Vimos un bien. Es importante también poder distinguir entre lo que son los actos del hombre y los actos humanos. Cuando nosotros hablamos de actos del hombre, estamos haciendo referencia a actos que son mecánicos, actos orgánicos, como por ejemplo el respirar. Nosotros no podemos decidir de respirar oxígeno y poder expulsar el dióxido de carbono. Eso es una cuestión mecánica que lo hace nuestro cuerpo. Entonces, a ese tipo de acciones los llamamos actos del hombre. No son conscientes, son mecánicas. En cambio, a las acciones que son conscientes y que son deliberadas, las llamamos actos humanos. Entonces, como son acciones conscientes y deliberadas, son posibles de ser caraturadas como morales. O sea, poder decir si tal acción que fue consciente y fue deliberada es buena o mala, ¿sí? Según la ética. Entonces, estos actos humanos tienen distintos grados de responsabilidad. Como fueron actos que yo realicé consciente y deliberadamente, son actos míos, yo decidí realizarlos, por lo tanto soy responsable de esas acciones. ¿Puedo ser más o menos responsable? ¿En qué sentido? En el que quizás no fui totalmente consciente de toda la situación, de todo lo que iba a ocurrir, pero soy responsable de las acciones porque las tomé deliberadamente. Entonces, bueno, así cerramos este capítulo sobre la cuestión de los apetitos sensibles e intelectual en el pensamiento de Tomás de Aquino.